Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos. Yo soy María Scherer y creo que no exagero si les digo que las organizaciones de la sociedad civil están en peligro de extinción. No es la única amenaza las disposiciones de la miscelánea fiscal que han avanzado en el Congreso, y de eso vamos a hablar hoy con Ricardo Bucio. Él es presidente ejecutivo del CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía. Ricardo, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias por platicar conmigo. Muchas para gracias Latinos. por la invitación. No es una exageración, como decía Ricardo. O sea, estas disposiciones en la miscelánea van a afectar el financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil. No conozco casi algún activista que no afirme que se va a desincentivar de tal manera la donación de personas a estas organizaciones, y se van a dejar de atender a poblaciones, o sea, las poblaciones más vulnerables, ¿no? Que me gustaría que tú enumeres. Sí, yo coincido. Sí, es un debilitamiento de la posibilidad de que las organizaciones trabajen en favor de los sectores más vulnerables, y también de temas que no trabajan las autoridades públicas en muchos espacios, porque no tienen capacidad, o porque no hay instituciones públicas para eso, o porque no hay atribuciones o facultades. Así ha sido históricamente. Las organizaciones han empezado a hacer, siempre han abierto brecha en muchos temas de atención a grupos vulnerados, como las personas con VIH, el movimiento feminista, las personas con discapacidad, el movimiento por la igualdad, por el reconocimiento de la diversidad sexual, en muchos campos. Y luego estas acciones de las organizaciones han tenido reconocimiento legal, han encontrado una forma de institucionalizarse, se han convertido en políticas públicas, pero no han con ello disminuido, o por ello no han logrado disminuir la acción de las organizaciones, que siguen empujando agendas y atendiendo a grupos de población. Cuando les limitas, como ahora va a ser, nos están eliminando la posibilidad de que las personas físicas donemos deducible de impuestos una parte, una tercera parte, hasta el 7% de nuestros ingresos totales. Están afectando de entrada, con números del SAT de 2020, a 5,100 organizaciones que el año pasado recibieron donativos de personas físicas. El año pasado ya tenemos un reporte del SAT, del portal de transparencia, que en sí mismo es un dato muy significativo. Hay poco más de 9,500 organizaciones que tienen este permiso para emitir recibos deducibles de impuestos. Lo tienen porque hacen una gran cantidad de acciones de transparencia, cumplen con obligaciones legales, dan cuenta al SAT de cada ingreso, sea deducible de impuestos o no, dan cuenta de cada gasto. De estas 9,500, el año pasado 26% no recibieron ningún donativo. Tuvieron algún otro ingreso, aportaciones o cuotas de recuperación, etcétera. Pero 1,800 no recibieron ningún tipo de donativo. Supongo que la pandemia de por sí afectó los ingresos de muchísimas organizaciones. La pandemia afectó la operación de las organizaciones, sin duda, y hay muchas que ya tuvieron que cerrar las puertas, ojalá temporalmente, pero las cerraron el año pasado porque no tenían manera de operar. Muchas de esas son, por ejemplo, organizaciones que trabajan, quizá la parte más complicada es cuando asistes a una persona para que tenga el mecanismo de sobrevivencia básico, ¿no? Los centros de acogimiento, que son muchísimos. Ricardo, tú lo ponías así, más o menos, ¿no? Voy a reinterpretar tus palabras, pero el gobierno argumenta que ese dinero, ¿no? Como todo, ¿no? Es el argumento eje, digamos, del gobierno en muchos temas, no solo en este. Este dinero que vamos a rescatar, entre comillas, de aquí, lo vamos a redistribuir a los programas sociales, vamos a fortalecer los programas sociales que pretenden reducir la pobreza. Entonces vuelvo, ¿no? Tú lo ponías más o menos de esta manera. No todo lo que necesitan las poblaciones vulnerables es dinero en efectivo, ¿no? Creo que por ahí leí que ponías el ejemplo de una mujer violentada, ¿no? No está mal el dinero, ¿no? El dinero siempre viene bien, pero necesita otra clase de apoyos que no es dinero en efectivo, ¿no? Necesita acompañamiento, necesita un lugar donde estar, etcétera, ¿no? Me gustaría que abundara sobre eso para que quede muy claro en prácticamente cómo se afecta a estas poblaciones.
Bien, primero te doy el dato económico y luego como el tema del trabajo de las organizaciones. El INEGI dice que entre 2014 y 2019 el gobierno dejó de recaudar la parte que deducen tanto personas físicas como organizaciones. En 6 años se dejaron de recaudar 88,000 millones. Si el gobierno lee desde esa perspectiva, que son 88,000 millones que no puede ejercer para programas públicos, es una gran cantidad. Ahora, de este porcentaje, primero, casi el 15% es de personas físicas, que es lo que se afectó con la decisión de la Cámara de Diputados. No es de las personas morales, el 85% no se toca hasta ahora. Pero también el INEGI dice que en la cuenta nacional, donde ve el valor que tiene cada sector para el Producto Interno Bruto, las instituciones sin fines de lucro aportaron un aproximado de 720,000 millones de pesos en esos 6 años. Es decir, cada peso que dejó de recaudar la federación, que renunció a recaudar, se convirtió en 8.50 para grupos de población vulnerados. ¿Por qué para grupos de población y no para las personas de las organizaciones? Que también es una falacia y lo vemos mucho en redes, es que las organizaciones se enriquecen. Hay 2.8, poco más, 2.8 millones de hogares de los 3 deciles de población más pobre que reciben programas, servicios, bienes y transferencias financieras de las instituciones sin fines de lucro. Esos son datos de la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares y ahí sabemos que la ENIG no la responden, digamos, los gobiernos, no la responden las organizaciones, son las propias personas las que dicen recibir qué tipo de apoyos, qué tipo de ingresos también. Entonces, en realidad sí hay un traslado, digamos, de este ingreso que se deja de recaudar, se convierte en bienes y servicios y se traslada a la población. Ahora, sí creo que la parte más importante son las intervenciones. Tú podrías pensar, imagínate, un niño que tiene un padre en una situación de alcoholismo, una madre, y acá conozco este caso en particular, una madre con esquizofrenia, 2 niños que se cuidan solos a los 6 años de edad, 6 y 5 años, necesitan un espacio para acogerlos, ¿no? Necesitan en una familia que tiene tantas problemáticas y que tiene disfuncionalidad, un espacio para recibirlos. Tú podrías decirle, voy a darle a esa familia 700 o 1,000 pesos de beca mensual por niño. ¿Les van a ayudar? Sí, les van a ayudar. ¿Les resuelven en algo? No les resuelven en nada. No, esos niños necesitan cuidado, protección, educación, cuidado de la salud, necesitan un espacio de socialización, necesitan afecto, necesitan una manera de protegerse contra la violencia, de no caer en adicciones a temprana edad, etc. Eso lo puede hacer un centro de acogimiento. Y un centro de acogimiento necesita un montón de cuestiones, necesita apoyos también sociales, personal capacitado, necesita cooperación también para aprender buenas técnicas de manejo de personas. Ahora, este ejemplo, multiplícalo por 1,000 problemáticas, que hay muchísimas problemáticas específicas en donde se requieren intervenciones y donde también hay la perspectiva de gobiernos incluso también de izquierda. Veamos la Comunidad Autónoma de Buenos Aires. La Comunidad Autónoma de Buenos Aires tiene 45 programas de intervenciones públicas, no tiene transferencias financieras. Si hay chicos en riesgo de caer en adicciones, de dejar la escuela, de relacionarse con grupos delincuenciales, hay procesos para atenderlos, para trabajar con ellos, para trabajar con las familias. No hay una transferencia financiera. A mí me parece que este modelo es de alguna manera ineficaz, porque lo que hace, y lo tenemos como experiencia las padres, madres de familia, los cuidadores, es que tú inviertes en un niño o en una niña desde que nace, inviertes en su salud y en su educación, no pagas los mínimos indispensables, alimentación para que se sostenga, para que sobreviva, digamos, y cuando cumple 18 años entonces le das apoyo porque no tiene educación, porque no tiene empleo, porque está en una situación de riesgo. Tú haces todo lo posible para que no caiga ahí. Ahora, estas intervenciones las hace el gobierno en una proporción de 30% contra 70% de organizaciones de la sociedad civil.
Depende del tema. Hay algunos temas en donde la proporción es menor aún de intervención del gobierno. Por ejemplo, hay aproximadamente 130 albergues de organizaciones que reciben, acogen, protegen a personas migrantes. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno no tiene esta capacidad. Literalmente, por ejemplo, los DIFs municipales, estatales, el federal incluso, toman a los niños que no puede tener la estación migratoria, porque ahora está prohibido esto, a las madres embarazadas, a los bebés, y se los llevan a las organizaciones, se los llevan a cualquier hora del día, de la noche, se los llevan y las organizaciones se hacen cargo al 100% y sin recibir un solo peso. Eso pasa con 130 albergues. Solo pensemos en la dimensión que tenía esto para otra población, no es la migrante extranjera, es la mexicana repatriada. En Tijuana, 67 albergues, de los cuales uno es público y 66 son de organizaciones civiles, ¿no? Hay ciertos temas, albergues, por ejemplo, para adultos mayores en situación de abandono en la Ciudad de México, 66, de esos 62 son públicos y el resto son del gobierno de la ciudad y del gobierno federal. La proporción en algunos temas es bastante mayor y en realidad ahí en algunos casos se están complementando, pero en otros casos literalmente sustituyendo la falta de capacidad que tiene el conjunto del Estado para atender estas problemáticas. Sí, porque además pareciera que el gobierno quiere, por decirlo de manera un poco simple, monopolizar la atención a los grupos vulnerados, como decías. ¿Por qué tendría que ser así? Aún pensando que tuviera la capacidad, que no la tiene. A mí me parece que es una concepción errónea de una democracia constitucional. Una democracia constitucional cuida la participación de todos. Esta perspectiva de un ciudadano, un voto, no es solo por el voto, es por la participación que tiene cada persona para apoyar, para estar tomando decisiones y para poder intervenir en el espacio público, ¿no? El único límite, recordemos, que tiene la ciudadanía es no cometer actos que están prohibidos, pero puede intervenir y cuando lo hace proactivamente y en una organización, eso además está legalmente regulado y la Ley de Fomento a las Actividades de la Sociedad Civil dice que todas estas actividades, cuando ya se reconoce el carácter de una asociación civil, una institución de asistencia privada, es porque tiene actividades que son de interés público. La hacen los privados, pero no en interés privado, sino en acciones de interés público. Y esto es participar del espacio público. A cualquier país lo que más le interesa es que haya cada día más actores proactivos, claro, legales, que hagan acciones en favor del interés público. ¿Cuántas organizaciones, tienen un cálculo de cuántas organizaciones están efectivamente en peligro de desaparecer en el corto plazo? Mira, de desaparecer hay poco más de 1,800 que dependen en su mayoría o en su totalidad de donativos deducibles de personas físicas, que es la afectación que se hace con esta reforma a la ley del impuesto sobre la renta. 1,800 organizaciones, pensemos que no son estas que voy a mencionar, pero una organización es la Cruz Roja Mexicana, ¿no? El gobierno no tiene la capacidad de hacer lo que hace la Cruz Roja y no tendría que hacer una competencia en la Cruz Roja. Otra organización es el Teletón. El propio presidente ha reconocido que el Teletón hace un trabajo de rehabilitación que no hacen los gobiernos estatales y federal. Otra organización es la Fundación UNAM, ¿no? Hay que tener apoyos para incluso la universidad gratuita, hay que tener apoyos para que los estudiantes puedan continuar, terminar sus estudios, miles de estudiantes. Entonces, cuando hablamos de este tipo de organizaciones, incluso algunas que son creadas por las propias autoridades para apoyar a las instituciones públicas. El IMSS tiene su fundación, ¿no? Instituciones públicas educativas como el Colmex tienen su fundación, las han hecho para crear, para generar apoyos para la institución, pero hay muchísimas otras que no son de tanto renombre y que todo el mundo conoce porque están en cada municipio. Todo el mundo sabe en dónde está la casa hogar, en dónde está el centro que ayuda alimentariamente a los niños y a las niñas, en dónde está el centro de adicciones para jóvenes. Todo el mundo las conoce en cada localidad del país. Ricardo, este es
digamos, la amenaza que está en la discusión pública ahora, ¿no? La amenaza que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en este momento. Pero hay otras, me comentabas, hay otras iniciativas en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Ciudad de México. Me gustaría que hablaras un poco de esas otras que ahí están, ¿no? Ahí están, te cuento algunas. Una, en la Ciudad de México se aprobó, esa no solo fue iniciativa, se aprobó que una reforma del Código Penal diciendo que cuando una organización recibe recursos públicos, cualquier tipo de recursos públicos, allí puede haber transferencias, no es el gobierno federal, y se establece que cometió un acto de corrupción, bueno, se le fincan responsabilidades según el Código Penal, pero además se va a ser tratado como servidor público y va a tener una inhabilitación para trabajar en el servicio público y una inhabilitación para trabajar fuera del servicio público en organizaciones civiles. Ni los funcionarios que son responsables del ejercicio del recurso público tienen esta triple sanción, la penal, la administrativa para no laborar en el gobierno y la administrativa para no laborar en organizaciones civiles. Entonces, además es una sobreregulación, tú no puedes tratar en carácter de servidor público a un ciudadano. Eso ya lo tiene la Suprema Corte de Justicia, hay una acción de inconstitucionalidad, me parece que va a avanzar y va a decir esto va contra la Constitución de la Ciudad de México y también la General de la República. Hay otra, una reforma a la Ley General de Desastres y Protección Civil. Esta es muy extraña. Lo que se está estableciendo es que el gobierno funcione en momentos de desastre como una organización de la sociedad civil. ¿Qué quiere decir eso? Que puede recibir donativos de personas físicas, recibir donativos de personas morales, nacionales o extranjeras y les va a dar un recibo deducible, ¿no? Lo que se acaba de prohibir para las organizaciones, hay una iniciativa que se está haciendo para que el gobierno tenga esto y a mí me parece que es una forma de, no eficaz, ahora menciono por qué, pero es una forma de refinanciar los recursos del Fonden que se eliminó, este fideicomiso de atención a desastres. Y no eficaz porque el dinero que entra a la federación entra a una bolsa general de la federación. El dinero no entra nunca, por definición de presupuesto público, no entra etiquetada al gobierno. Hay una redistribución ahí, entonces puede ir a cualquier otro tipo de programa. Luego hay otra para, siguiendo las reglas de un grupo internacional para prevenir financiamiento al terrorismo y lavado de dinero, para establecer como una actividad vulnerable al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo a las organizaciones de la sociedad civil. Hacienda hizo en 2016 y en 2020, con este gobierno, una encuesta para ver cuál es el nivel de riesgo que hay de las organizaciones para estos delitos. 99.8% de las organizaciones, según los datos de Hacienda, no tienen riesgo ninguno y 0.2% tienen bajo riesgo. Pese a eso, la iniciativa es para determinar que trabajar en una sociedad civil es un riesgo para el lavado de dinero, entonces se van a establecer una serie de reglas administrativas que además hacen imposible cumplir con lo que el SAT te dice de que tienes que tener hasta el 5% de tu ingreso lo puedes destinar a gastos de administración. Pero esta otra regulación, impulsada por la Unidad de Inteligencia Financiera, dice que tienes que tener una serie de cuestiones que hacen una sobrecarga y que te ponen en un nivel, al igual que los casinos, al igual que otras actividades, y con mucho mayor restricción y vigilancia que los partidos políticos, por ejemplo. Ricardo, ¿ven ustedes alguna alternativa entre esta iniciativa y el estado de las cosas antes de ella? ¿Hay algo ahí en medio? Bueno, primero no se ha aprobado en el Senado de la República todavía. Esperamos, bueno, el Senado es un colegiado que tiene mucho mayor tiempo trabajando con algunos temas y tienen un conocimiento de la realidad, algunos senadores y las bancadas, al menos en colegiado, mejor que el que tiene el Congreso que acaba de iniciar. Nos parece que también pueden tener una visión más cercana de cuál es el impacto que hay, sobre todo el impacto social, el impacto para las personas que van a dejar de ser atendidas y también el impacto en relación
al número de personas que están trabajadoras remuneradas en una organización civil. Tenemos en conjunto, según los datos del INEGI, 712,000 personas que trabajan en organizaciones de la sociedad civil. Es más grande esto que muchos sectores de trabajadores, y tiene 1.700.000 personas, perdón, 2.100.000 personas que hacen trabajo voluntario no remunerado. Entonces, afectar a este sector da la posibilidad también de aumentar el desempleo en este grupo de 700,000 personas y de perder trabajo voluntario que es en favor de la sociedad, porque el trabajo voluntario siempre está regulado por personas que trabajan. Hay algunas organizaciones, pues en la Cruz Roja lo vemos, trabajan pocas, pero voluntarias son muchísimas, y voluntarias permanentes, no solo temporales o ocasionales. Por tu respuesta, pienso que tienen alguna cierta fe en el Senado. ¿Han hablado con algunos senadores? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué prevén? Con algunos senadores creo que hay algunas posturas claras dependiendo la bancada en principio. Pero los acuerdos ahí de la Junta de Coordinación Política en el Senado me parece que pueden dar alguna esperanza de que se llegue a algún mecanismo intermedio. ¿Cuál puede ser? Entendemos que hay una preocupación del SAT porque hay personas que con su donativo deducible de impuestos, lo dijo la titular del SAT, una persona que pueda dar 200, 400 o 500 millones de donativo. Cuando alguien da esa cantidad, por lo menos recibe 2.500 millones de pesos de ingreso anual neto o 5,000 millones de pesos. ¿Cuántas personas ganan eso en este país? Son contadas con los dedos de la mano, y el SAT sabe perfectamente quiénes son. El SAT dice que hay hasta el 2% de posibles donantes o de donantes deducibles de impuestos son personas sospechosas de eludir impuestos vía esta deducibilidad a través de los donativos. Pero toma una decisión en donde le cierra la puerta al 98% de personas que no estamos en ese riesgo, que donamos de nuestro ingreso anual y que sostenemos en ese sentido miles de organizaciones, 5,100 organizaciones de la sociedad civil. La perspectiva que me parece que puede ser útil para el Senado es un mecanismo de progresividad. Los impuestos son ya progresivos, no tiene la misma tasa impositiva una persona con salario mínimo que una persona que gana 100,000 o que gana 1,000,000 de pesos anuales. Hay tasas impositivas distintas. La deducibilidad también puede ser progresiva. A mayor ingreso de las personas, menor deducibilidad, de tal manera que podrías decir que una persona que gana 1,000,000 o 2,000,000 de pesos o más al año, pues podría dar donativos y tener quizá 2 o 3% de deducibilidad, y la que gana 100,000 pesos al año podría tener 10 o 12%. Es una manera de hacer que participe cada vez más población, porque pueden deducir más las personas que menos ingreso tienen, pero también que no se pierda esta posibilidad de donantes grandes. Y cuando hablamos de estos números que menciona la titular del SAT, Raquel Buenrostro, pues podríamos aplicar una tasa cero, ¿no? Si alguien tiene 200 millones para donar, la verdad es que podría no deducir nada, pero sí dar esta aportación en un esquema que no lo ponga en la misma condición que las personas que tienen mucho menores ingresos anuales. Ricardo Bucio, presidente ejecutivo del CEMEFI, muchísimas gracias por platicar conmigo para Latinos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, como siempre, a ustedes. Yo aquí lo espero la próxima semana. Que le vaya muy, muy bien.